Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por su misericordia, por su fidelidad, por este nuevo día que nos regala, por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta sus hogares con una palabra de bendición. Dios continúa edificando nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas. Dios quiere que la alianza en Jamundí sea una iglesia poderosa y agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno. Nuevamente les doy la bienvenida a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de este tiempo, por formar parte de este tiempo y por invitar amigos, vecinos, familiares a que escuchen la palabra. No se quede con esa palabra ahí guardada, compártala, envíesela a otra persona que va a necesitarla. Le invito a que antes de empezar este tiempo oremos, coloquemos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios y le pidamos a Él su guía, le pidamos a Él su dirección, que disponga nuestros corazones para recibir ese alimento espiritual que el Señor nos da. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, Dios, te damos gracias por tu misericordia. Oh Rey, gracias por tu fidelidad. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Hoy te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Padre maravilloso, por la salud, por el empleo. Gracias por tus muchas bendiciones, Rey precioso. Gracias porque tú continúas edificándonos, fortaleciéndonos, alentándonos, preparándonos, Padre maravilloso, Señor, para la obra que tú nos has encomendado, Rey precioso, Señor. Oramos bendiciendo nuestra congregación Alianza Jamundí, declarando que tu palabra cumple el propósito, Señor. También bendigo cada hogar, cada familia. No sé cuál sea tu necesidad, pero le pido a Dios que bendiga tu casa, que bendiga a tu familia, que bendiga a tus hijos y que tú veas el bien de Jehová todos los días de tu vida. Señor, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Colocamos este tiempo en tus manos y declaramos que la sangre poderosa de Jesucristo cubre nuestras vidas, limpia nuestros hogares, nuestras casas, nuestros sentidos espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, todo impedimento, todo aquello que quiera robar la bendición, es quebrantado en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú quieres, Dios Todopoderoso, Señor, que nosotros cada día, Dios mío amado, Señor, crezcamos conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, gracias por hacer parte de este tiempo. Gracias por disponer su vida, por disponer su corazón. Usted que ha estado ahí pendiente de la cita los días martes, qué bendición que usted pueda edificarse, nutrirse con esa palabra que Dios trae para su vida y que Dios continúe ministrando su corazón, enseñándole, hablándole a su vida. Bendito Dios. Le exaltamos y le damos muchas gracias. Quiero invitarte a que traigas tu Biblia para que tú puedas estar allí con tu Biblia, puedas mirar, buscar las citas bíblicas que vamos a tocar en este día y puedas guiarte conforme a la palabra. Amén. Qué bueno, mi hermano. El día de hoy quiero compartirte un tema a través del cual Dios ha venido hablando a mi vida, Dios ha venido edificando mi vida y me ha estado motivando a no quedarme allí, sino que cada día trascender, cada día avanzar, hacer de cada situación, de cada circunstancia que se presenta en mi vida una oportunidad para madurar, para crecer en la fe. Y precisamente de eso se trata. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la madurez del cristiano. Todos la necesitamos, todos necesitamos madurar en la fe. Todos necesitamos crecer en la fe, porque solamente de esa manera vamos a poder cumplir con el propósito que Dios ha preparado, que Dios ha establecido para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios quiere que esos propósitos se cumplan, que esos sueños,
que esos anhelos, que esos planes que están en el corazón de Dios se cumplan. Él quiere ejecutarlos a través de tu vida y a través de mi vida, pero es necesario que nosotros podamos madurar en la fe, crecer en la fe. Quiero invitarte que vamos al libro de Primera de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice el pasaje así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de su experiencia, de su vida en la fe. ¿Y cómo son los niños? Los niños normalmente a temprana edad son curiosos, les gusta mucho jugar, les gusta explorar su entorno, pero también tienen temores, son asustadizos, hay cosas que los asustan, hay cosas que les impiden conciliar la paz, ¿sí? Tengo un niño de 3 años y en ocasiones cuando ve un insecto se asusta y dice: papá, mamá, vengan acá, miren esto, ¿sí? Pero muchas veces también tiene valentía y dice: voy a pisarlo, si ve una cucarachita y ¡pin!, la pisa, ¿sí? Eso que a veces le causa valentía, a veces también le causa temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está manejando sus emociones. Pero también hay momentos en que el niño está durmiendo y de repente tiene una pesadilla y comienza a gritar: papá, mamá, ¿sí? El niño está creciendo. En ocasiones también quiere probar de todo, quiere comer de todo, ¿sí? Y muchas veces no se da cuenta el peligro que hay al querer comer cualquier cosa. Y esos son los niños. Los niños son así. ¿Por qué? Porque están conociendo su entorno. Hay cosas que les llaman mucho la atención, pero también hay otras que les asustan, que les cautivan. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Nos está hablando que en su etapa de niñez tuvo momentos así en los que era vulnerable, en los que habían cosas que le causaban temor, otras que le apasionaban, otras que le hacían valiente. Pero él dice que hubo un tiempo en el que dejó todo aquello de niño porque ya se hizo hombre. Es decir, tuvo una madurez, tuvo una etapa adulta en que ya logró dominar sus emociones. Tuvo una etapa adulta en la que ya tenía control de sí mismo. Y precisamente de eso el Señor quiere hablar a nuestra vida. Él quiere que tú y yo tengamos dominio sobre nuestras emociones, tengamos dominio sobre ese dominio propio que nos lleve a poder trascender en el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es lo que el Señor desea para nuestra vida. Y quiero invitarte para que miremos cómo Jesús, aún siendo niño, tenía una madurez. Crecía en edad, pero también era una persona sabia. Y en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, mira lo que dice acerca de Jesús. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús iba creciendo, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso nos está enseñando que Jesús tenía un crecimiento integral. Él crecía en cada una de sus áreas. No solamente en estatura, sino que también crecía en sabiduría. Y si crecía en sabiduría era porque se edificaba, se alimentaba,
recibía esos nutrientes necesarios para su crecimiento. Dios quiere que tú y yo nos nutramos cada día con la palabra del Señor. Que cada día dediquemos el tiempo necesario a alimentarnos bien, a nutrirnos bien conforme a su palabra, y también podamos tomar aquello que necesitamos para madurar, para crecer, para dejar atrás todas aquellas niñadas. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos llama. El Señor quiere una iglesia madura, una iglesia que avanza en su propósito, una iglesia que conquista esos sueños, que conquista esos anhelos de Dios. El Señor quiere que tú y yo nos preparemos para toda buena obra, sea en su casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, a donde quiera que usted esté. Dios quiere usarlo. Dios quiere cada día que usted sea luz, que usted sea sal allí donde el Señor le ha puesto. Que aquellas actitudes que muchas veces tienen los niños, donde son caprichosos, donde son rencorosos, no estén en nuestro corazón. Aquellas actitudes que muchas veces hay egoísmo, porque aunque los niños son muy amorosos y cariñosos, en ocasiones también son egoístas y dicen: esto es mío y no quiero que nadie me lo quite. Y quieren establecer su posición, marcar su territorio. ¿Sí? Y si nosotros como iglesia tenemos eso, pues no vamos a avanzar. Nos vamos a estancar en el propósito de Dios. Qué bueno que tú dispongas tu corazón, dispongas tu vida, que tú examines tu vida y puedas revisar qué áreas de tu vida aún no hay madurez. No hay aún en áreas de tu vida que hay evidencia de niñadas, situaciones que reflejan que no hay madurez, caprichos, egoísmos. ¿Sí? Qué bueno que tú examines, que dispongas tu corazón, que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, examíname. Padre precioso, mira en mi corazón qué cosas, qué áreas de mi vida aún no han madurado. Recuerdo el testimonio de un pastor. Él decía: yo era un pastor de 20 años. Tenía 20 años en la fe. 20 años congregándome, 20 años compartiendo la palabra. Pero llegó el día en que me di cuenta en que en vez de parecer un pastor de 20 años, un hombre maduro en la fe, parecía a 20 pastores de un año. ¿Por qué? Porque había áreas en mi vida en las que era caprichoso, rencoroso, en las que no me sometía, en las que no había entendido el compromiso que se requería en la obra de Dios. ¿Sí? Y esto nos deja una gran enseñanza, porque muchas veces sucede que por la falta de esa visión, de ese compromiso, de entender lo que es la obra de Dios, no aprovechamos, no asumimos el compromiso que Dios nos da con determinación, con responsabilidad. Qué importante que tú puedas examinar tu vida, porque Dios quiere una iglesia madura. Así como Dios ha venido hablando a mi vida, el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia madura, una iglesia firme en la fe, una iglesia que entiende su propósito, su visión, donde quiera que está, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en la congregación, a donde Dios te quiera llevar. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia sabia, una iglesia que sabe el por qué está donde está. Amén. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús estaba hablando al Padre y le estaba diciendo: Padre,
te he glorificado, he llevado tu nombre, he dado a conocer tu nombre, he acabado la obra. Jesús le estaba dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque le había encomendado una obra y Jesús la estaba ejecutando. De igual manera, Dios quiere con cada una de las personas que ha venido a Él, que cada una de las personas que ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, el Señor quiere desarrollar, cumplir un propósito, realizar una obra. Dios tiene un sueño en su corazón con cada una de las personas que ha venido a Cristo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y Jesús estaba en ese momento precisamente dándole gracias. Yo te he glorificado, he acabado la obra. Qué bueno que tú y yo al final de nuestros días podamos decirle así como Jesús está diciendo: Señor, he acabado la obra. O como dijo el apóstol Pablo, también he acabado la carrera. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que tú y yo podamos hacer eso! ¡Qué bendición que tú y yo podamos decirle: Señor, gracias! Gracias, gracias porque la tarea que me encomendaste, aunque fue difícil, Señor, he podido ejecutarla. He podido ejecutarla. ¿Y sabes por qué? Porque me dispuse para pasar de esa niñez a ser un hombre en la fe, a tener una madurez en la fe, un crecimiento en la fe que me llevó a vencer cada obstáculo y cada situación que se me presentó a lo largo de la vida. Lastimosamente, vemos que en nuestras congregaciones muchas veces no sucede así. Y desde antes, la Biblia nos enseña y nos da muchos ejemplos de situaciones que se presentaban en las congregaciones donde la iglesia no era una iglesia madura, era una iglesia niña. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Quiero invitarte al libro de Hebreos capítulo 5. Leamos juntos lo que dice ahí en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, hay personas en la congregación que muchas veces llevan muchos años, ¿pero qué? Pero tienen necesidad de que se les enseñen doctrinas básicas que ya deberían de tener claras, firmes, guardadas en su corazón. El apóstol aquí le está llamando la atención y les está diciendo: ustedes deberían ser ya maestros, es decir, ustedes deberían estar enseñándoles a otros, deberían ser parte de ese liderazgo que capacita, que forma, que instruye a otros, que hace que la iglesia crezca, que la iglesia avance, se extienda. Pero no es así. Ustedes aún tienen necesidad de ser enseñados. Tienen necesidad de ser enseñados. Eso estaba ocurriendo. ¿Y enseñados en qué? Mira lo que dice. Capítulo 6 y sigue diciendo: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Es el llamado que hoy tú tomes la decisión de ir adelante, de reconocer, de decir: Señor, yo reconozco esta es mi debilidad, pero voy adelante, ¿sí? Y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, sino que vamos adelante y dejar ya de beber esa leche espiritual y vamos a comer un alimento sólido. Dios quiere alimentarte.
Él quiere darte lo mejor. Es necesario avanzar en el propósito, madurar en la fe. ¿Sí? No puede ser que nos la pasemos años, y muchos cristianos que no saben ni los libros de la Biblia. Libro de Juan y lo están buscando por acá, por el Génesis. No está bien. ¿Sí? No está bien. No está bien esa situación. Es necesario entender que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene una misión, la cual te ha delegado a ti y a mí y a toda su iglesia. Y para que ese propósito, para que esa misión se cumpla, es necesario avanzar en la madurez, avanzar en la fe. Efesios 5:16. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra de las razones que evidencian la inmadurez de la iglesia es el desperdiciar el tiempo, el malgastar el tiempo, el no aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y aquí nos están exhortando a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Basta ya de pasarse el tiempo viendo todos los estados, revisando cuánto mensaje en las redes sociales. Necesario revisar en qué estás invirtiendo, cuál es la prioridad de tu vida. ¿Estás comprometido con la causa de Dios? ¿Estás comprometido con el propósito de Dios? Aquí la palabra nos está exhortando a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios nos regala la oportunidad, un día precioso. ¿Qué hacemos con el tiempo que el Señor nos da? ¿En qué invertimos el tiempo que Dios nos da? Hay quienes dicen, ¿por qué no lees la Biblia? No tengo tiempo, no me queda tiempo. ¿Por qué no oras? No me queda tiempo. Pero no es así. La situación es que se malinvierte el tiempo. No se ha entendido la importancia de ser edificado en la fe. ¿Cuánto Dios puede hacer en tu vida si tú te dispones a pasar media hora al día con Dios? A decir, Señor, yo voy a sacar este tiempo, voy a hacer el devocional, voy a meditar en tu palabra. ¿De cuánta cosa no te libraría Dios? ¿De cuántas cosas no te rescataría el Señor? ¿De cuántas situaciones, de cuántos momentos difíciles no te rescataría Dios si tú inviertes media hora al día para decir, Señor, voy a meditar en tu palabra, voy a estudiar tu palabra, voy a conocer la historia desde el principio, voy a escudriñar este libro que me llama la atención, este libro que es tan pequeñito, el libro de Judas, voy a leérmelo todo, ¿sí? ¿De cuántas cosas? El Señor nos llama a invertir, es necesario invertir para ser edificados, para madurar en la fe es necesario invertir tiempo, invertir esfuerzo, tomar, escudriñar, escarbar, y el Señor irá edificando su iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que tiene fundamentos firmes, una base firme. Cuando están haciendo una construcción ahora en Jamundí, que hay tanta construcción, vemos grandes edificios, ¿sí? Muchos pisos, 10, 12 pisos, pero ellos antes de crecer tuvieron que ahondar, tuvieron que cavar, tuvieron que hacer unos cimientos fuertes, adecuados, y precisamente tuvieron que ahondar. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos invertir en nuestros cimientos, en nuestras raíces. Necesitamos tener
unas columnas, unos zapatas firmes que nos ayuden a permanecer firmes en la fe y poder soportar todas las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Otra problemática que podemos identificar en la iglesia, podemos verla en la primera carta de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mira lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto era una situación que se presentaba en la iglesia de Corinto. Había una muchachada ya y se la pasaban en pleitos, en contiendas, en celos, ¿sí? ¿Cómo va a avanzar una iglesia así? Difícilmente. Se la pasaban en pleitos, en celos, en contiendas, porque no entendían que todos somos de Cristo. Él fue el que venció en la cruz. Y sobre Él, en Él tenemos que tener puesta nuestra mirada. Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. Como dice la palabra por allá en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él debe estar nuestra mirada. Pero estos no estaban así. Estos se la pasaban diciendo: no, es que a mí me predicó Pablo, entonces yo tengo que seguir a Pablo. Y otro, a mí me predicó Apolos, yo tengo que seguir a Apolos. Ay, no, mira, es que yo tengo el don de lenguas. Y por allá el otro, no, es que yo tengo el don de profecía. No, pero es que a mí me ha prosperado más Dios. Y no entender que toda buena dádiva, todo un perfecto proviene de Él. Y es para su gloria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando hay una iglesia que es niña, una iglesia que no ha entendido el propósito, una iglesia que no ha entendido su llamado, una iglesia que no ha entendido que la pelea no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es necesario identificar contra quién es mi lucha. Es necesario identificar contra quién es que la iglesia pelea. Cuando tú dispones tu corazón, cuando tú dispones tu vida para conocer a Dios, para conocer a aquel que te llamó, aquel que quiere trabajar en tu vida, trabajar en tu corazón, aquel que quiere moldearte, perfeccionarte, pulirte. Porque Dios quiere hacerlo. Y muchas veces esas situaciones que se presentan es ahí donde Dios está trabajando, donde Dios nos está puliendo. Como dice el proverbio, metal con metal se aguza. ¿Sí? Proverbios 27:17 dice que metal con metal se aguza. Y quiere decir que Dios toma dos metales precisamente y hay fricción. ¿Pero para qué? Para perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarnos. Y esa situación o esa persona que muchas veces te incomoda, muchas veces son propósitos que Dios ha permitido para perfeccionarnos, para trabajar en esas áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas, esas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad cuando nos disponemos. Cuando nos humillamos, cuando le decimos: Señor, yo reconozco que en mi vida hay todavía acciones que muestran que no he madurado, que hay inmadurez, que hay niñadas que necesitan ser perfeccionadas, transformadas por tu poder. Pero es necesario que tú le digas a Dios, es necesario que tú ahí en el secreto puedas reconocer delante de Dios. Dios quiere que su palabra sea
llevado hasta lo último de la tierra. Pero si hay una iglesia que es niña, no va a poder hacerlo. Y no va a poder hacerlo porque cuando se presenten esos momentos difíciles de tensión, de presión, va a salir la carne. Va a salir esas expresiones, esos celos, esas contiendas. La palabra que saldrá de tu boca no va a ser la mejor. Y no vas a reflejar la gloria de Dios. No vas a reflejar a Cristo. Dios quiere que maduremos como iglesia, que maduremos en la fe, que rindamos nuestro corazón, que rindamos nuestra vida. Y quiero compartirte este pasaje, un pasaje que transformó mi visión, porque me lleva a entender que siempre hay más. Con Dios siempre hay más. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mire lo que dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos encomienda una misión, un propósito, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese predicar el evangelio a toda criatura nos deja un interrogante. ¿Qué vas a hacer tú cuando debas compartirle el evangelio a una persona de una cultura totalmente diferente? ¿Cómo tú vas a entablar un diálogo con esa persona? ¿Cómo le vas a llegar a esa persona que es totalmente diferente a ti? Criada en un país diferente, una cultura diferente, una enseñanza diferentes. ¿Cómo vas a llegar tú a compartirle el evangelio a esta persona? Dios nos ayude. Por eso dice la palabra: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y Él nos ayuda. Él nunca nos va a dejar solos. Por eso Él está trabajando en tu vida y está trabajando en mi vida y nos está ayudando a madurar, a prepararnos en aquellas áreas donde hay debilidad. Él está trabajando en nuestras vidas y Él cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, Dios. Agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad. Rey precioso, gracias porque tú nos ayudas, Padre Santo. Tú nos has hablado aquellas áreas de nuestra vida en las que aún, Padre Santo, hay madurez. Tú nos estás llamando a madurar, a ser una iglesia poderosa, una iglesia, Padre Santo, que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que no guarda rencor, que no guarda celos en su corazón, que no guarda envidia, sino que al contrario lleva tu palabra, Padre, lleva tu amor, tu misericordia hasta lo último de la tierra, Rey precioso. Señor, gracias porque tú nos ayudas, Padre Santo, porque aunque no es fácil, Padre amado, tú estás allí y podemos acudir a ti, Padre Santo. Podemos rendir nuestro corazón y fortalecernos en ti, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Dios, y te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús y oro para que la palabra que Dios ha colocado en sus corazones sea trayendo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.